Ok, en el video de hoy vamos a utilizar la estructura o el contenedor tupla de Python, ok, el de tupla. Vamos a utilizar la interfaz interactiva para probar cada una de las funciones o métodos que tiene tupla. En este caso, pues llamamos a Python. En este caso voy a utilizar Python 3. Le doy Enter, ya estoy en la interfaz interactiva y aquí puedo empezar a utilizar todos los comandos que necesite de Python. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una tupla? ¿Ok? Una tupla, una de las formas es llamar a tuple y le pasamos dos paréntesis, es decir, uno que abre y uno que cierra y él automáticamente me crea una tupla vacía. La otra forma de crear esa tupla vacía es dos paréntesis, le damos Enter, él crea también una tupla vacía. ¿Ok? La otra forma que hay, pero ya con elementos, es 1, otro elemento, 3, 4, etcétera, todos los elementos que quieres y crea la tupla con cada uno de los elementos que se van colocando. ¿Ok? También se puede utilizar los paréntesis como lo vimos previamente. Que me olvidó el paréntesis, pero él lo continúa en la interactiva. Entonces 2, 4, 6. Otra forma de crear es una tupla a partir de una estructura iterable. ¿Okay? Cuando decimos una estructura iterable, estamos hablando de una lista, de una cadena de caracteres, de un conjunto, de un diccionario, etcétera. Vamos a crearlo aquí de una lista. La lista se crea con corchete y cada uno de los de la información que se quiere tener allí. ¿Okay? Una lista de 3 elementos de contenido con 2, 3 y una cadena. Y esto lo quiero transformar a una tupla. ¿Okay? Aquí lo transformamos a una tupla. Vamos a ir probando entonces. Ya aquí vimos cómo se crea. Vamos a ir guardándole una variable para ir probando los operadores que él tiene disponibles. ¿Okay? Vamos a guardarlo en A, por ejemplo. Entonces A, vamos a crear una tupla con cada uno, con cualquiera de los métodos que aprendimos. Ok, 2. Vamos a crear aquí uno que diga casa, por ejemplo. Uno que diga aquí 6. Ok, vamos a dejar así con 3 elementos. Ok, si vemos A, pues ya tenemos una tupla con 3 elementos. Podemos crear otra tupla, que en este caso va a ser 6. Vamos a ponerle 6. Vamos a poner otra cadena. Ok, por ejemplo F y 10, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si observamos, tenemos A y a B, que son dos tuplas distintas. ¿Qué operadores tenemos? Pues tenemos un operador que es el de suma, que podemos sumar dos tuplas, ¿ok? Y el retorno de esto es una tupla nueva, ¿ok? Y la tupla nueva sería 2, casa, 6, 6, F10, ¿ok? Quiere decir que es lo que tiene una tupla más lo que tiene la otra tupla, ¿ok? ¿Cómo sabemos nosotros qué operadores están disponibles para cada uno para esta estructura? ¿Okay? Python cuenta con una función que se llama dir. Esa función dir me permite observar todos los métodos que están disponibles. ¿Okay? Por lo menos dir y le digo que es una tupla, quiero ver todas las funciones que tienen disponibles o métodos. Le doy enter y automáticamente me sale una lista de todas las funciones que tiene tupla para ser usadas. ¿Okay? Las que están como piso piso y luego una palabra y piso piso normalmente son funciones especiales o métodos especiales. Esos que están allí se transforman en operadores, por lo menos el operador de más más, la función disponible para que eso funcione es piso piso add piso piso. ¿Okay? Eso se transforma en el operador más. ¿Cómo sabemos cómo se usa cada uno de ellos? Eso es otra cosa importante. Tenemos una función que se llama help. ¿Okay? Y le podemos pedir una ayuda sobre esa estructura. Ahorita vemos cómo se ve esa ayuda. Aquí también que podemos ver en cada una de las funciones especiales, por lo menos aquí tenemos el del operador más. Aquí podemos ver la de la operación de comparación, el operador de comparación, EQ. Por aquí podemos ver el de len, que es el tamaño, es decir, cuántos elementos tiene esa tupla. ¿Okay? Probemos uno, len a, enter. Se supone que tienen tres elementos y retorna 3. ¿Ok? Vamos a ver cómo entonces sabemos cómo funciona cada uno de ellos. Cómo sabemos que de verdad len recibía un solo parámetro, es decir, recibía la estructura. Pues lo único que tenemos que hacer es help,
le pasamos la estructura que queremos preguntarle por ayuda y automáticamente me indica que es una tupla, lo que quiero ayuda, de lo que quiero ayuda, y que si quiero una tupla vacía, utilizo tuple, dos paréntesis, si quiero una tupla basado en una estructura iterable, como fue el que creamos desde una lista para crear una tupla, ¿ok? Y luego tenemos los métodos, ¿ok? Aquí están los métodos especiales, como le había comentado. El ADD, el piso ADD, es para utilizar, para hacer una suma, ¿ok? Self más value, ¿ok? Me permite sumar lo que tiene esa tupla con otro elemento, ¿ok? O otras tuplas. Y así sucesivamente podemos ver, aquí está el de len. Si seguimos mostrando, viendo más abajo, tenemos o observamos que tiene solo dos funciones que son públicas, ¿ok? Estas funciones se le llaman funciones privadas al tener los dos pisos empezando, pero como tienen dos pisos al final, a esto se le denominan funciones especiales normalmente, sobre todo porque esto que está aquí es una palabra clave, ya es una palabra para representar a un operador como tal. Cuando no tienen ese piso como viene siendo una función pública. Esa función pública, en este caso, o tupla, solo tiene dos funciones públicas. Count, que lo que me permite es que colocar un valor y que me retorne la ocurrencia que tiene ese valor dentro de esa estructura, ¿okay? Dentro de la tupla. Y tiene otra que se llama index, que recibe ¿qué? Un valor, el valor que queremos buscar, y tiene dos parámetros adicionales, por eso que está aquí entre corchetes, dos parámetros adicionales que eso lo decidimos nosotros, que puede ser desde dónde comienza y listo, es decir, valor y de dónde comienza, o valor desde dónde comienza y hasta dónde termina. ¿Okay? Y él lo que me va a retornar es en qué posición, es decir, en qué posición de eso que estamos buscando, en este caso de la tupla, se encontró el valor que le pasamos. ¿Okay? Eso ahorita lo probamos. O una cosa importante también es que esta index, si no conseguimos valor, nos devuelve una excepción, ¿okay? Un error de valor. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado eso. Veamos entonces, voy a salir de la ayuda, con Q salgo de la ayuda y empiezo a probar cada una. Vamos a probar el de contar. A.count y dice que recibe un valor. ¿Qué valor? El valor que queremos buscar. Si quiero buscar 6, ¿ok? Me dice que está una vez y lo podemos ver. En A está una sola vez. Vamos a crear una estructura un poco más grande, la que dijimos que iba a ser A más B, la que habíamos hecho hace ratito, pero no la almacenamos más en ningún lado. Vamos a almacenarla en C. Si vemos C, ¿ok? Tiene que 2,6, ¿ok? Aquí tiene 2,6. Vamos a ver si eso es verdad. C.count y le decimos que estamos buscando 6. ¿Ok? Me dice que tiene dos veces esa ocurrencia. Y así lo podemos hacer también con casa. ¿Ok? Me dice que tiene una ocurrencia. Entonces él me cuenta las veces que aparece un valor dentro de ese conjunto, esa tupla. ¿Ok? La otra función que tenemos disponible es .index. ¿Ok? Que lo único que me dice es que recibe como máximo 3 parámetros. El primer parámetro es lo que queremos buscar. En este caso, póngale que vamos a buscar el número 6. ¿Okay? Si le doy Enter, él me debería de devolver la posición donde se encuentra ese 6. ¿Cómo va a ser esa posición? En el conjunto todas las posiciones comienzan en 0. ¿Okay? O todas estas estructuras. El 2 está en la posición 0, casa está en la posición 1, 6 está en la posición 2, el otro 6 está en la posición 3. Luego tenemos F en la posición 4 y 10 en la posición 5. Entonces, si le damos C.index, me debería devolver en la posición 0, 1, 2, en la posición 2. ¿Sí? Y me retorna que si está en la posición 2. Ahora, nos dimos cuenta que solo retorna una ocurrencia. Es decir, nos devuelve el índice de la primera vez que ocurre. Para eso son las opciones que tenemos de pasarle como parámetro desde donde queremos que inicie. ¿Okay? Si quisiéramos contar desde el 6 en adelante, es decir, desde el 6 que acabamos de conseguir, que está en la posición 2, para ver si existe otra vez, lo único que tenemos que decirle es que va a ser desde la posición que sabemos que desde la posición, le pasamos la posición que queremos iniciar, en este caso 0, 1, 2 y 3, que empiece a contar o empiece a revisar desde la posición 3, si existe otro 6. Cuando le doy Enter me dice que sí,
que en la posición, exactamente en la posición donde comenzó, también hay otro 6, ¿ok? También leímos que si le paso un valor que no existe, me va a dar error, ¿ok? Vamos a pasar 5 que no existe, ¿ok? Me dice que tiene un error de valor, ¿ok? Porque ese valor no existe dentro de esa tupla. Una forma de evitar de que cuando estemos programando de que veamos este tipo de errores o hacer manejo de secciones, ¿ok? Con el tree catch, que es hacer capturas de secciones, es una opción. La otra opción es hacer una verificación si esa tupla contiene ese valor. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que tenemos que hacer es puro sí. Si queremos hacer una comparación, ¿ok? Sí, y la condición, ¿cuál es? Queremos buscar el número 5 dentro de la tupla C, ¿ok? Si eso ocurre, entonces hacemos algo, lo que nosotros queramos, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo probamos a ver si esto me está dando verdadero y falso? Voy a quitarle el if porque en la interfaz interactiva con puro hacer una comparación me dice verdadero o falso para yo saber si eso está funcionando o no. 5 está en C. Si vemos C, aquí no hay 5. Entonces, si yo digo 5 está en C, me debería decir falso. ¿Ok? Y sí, me devuelve que es falso, no está. ¿Ok? Si busco uno de los que ya tenemos dentro de la tupla, por ejemplo 10 que está aquí al final, le digo que si 10 está dentro de tupla y me retorna verdadero. ¿Ok? Entonces ese sería el método para escribir el if. Por ejemplo, si 5 en C. ¿Ok? Si el 5 está en C, entonces, aquí hacemos la indentación respectiva, imprima, ¿ok? Imprima c.index para saber la posición de 5, ¿ok? Para saber la posición del 5, dónde ocurrió ese 5, ¿ok? Y si no, que podemos hacer un else, acordarnos de los dos punticos, ¿ok? Le puedo decir ese elemento no está, por ejemplo, ¿ok? Ese elemento no está, ¿ok? En este caso sabemos que el 5 que lo probamos hace ratico dio falso, por lo tanto él debería demostrar ese elemento no está, ¿ok? Ese elemento no está. Si en este caso fuera el de 10, ¿ok? Vamos a ir cargando cada una de las líneas que teníamos anteriormente, modificadas. Ok. Ok, que es la misma estructura, pero la estamos repitiendo. Él me debe decir que sí, y que ese 10 está en la posición 5. Si vemos AC, vamos a imprimirla aquí otra vez, está 0, en la posición 1 está casa, en la posición 2 está 6, en la posición 3 está el otro 6, en la posición 4 está F y en la posición 5 está el 10. Quiere decir que sí es correcto, en la posición 5 está el 10. Entonces eso sería una forma de validar para evitar el error de valor, ¿ok? Si no utilizamos manejo de secciones, ¿ok? Más adelante veremos manejo de secciones y ahí verán cómo se hace para controlar ese error. Ajá. Otra cosa interesante, tupla no tiene muchos operadores. Si observamos, tupla solo tiene dos funciones públicas, no tiene casi funciones, ¿no? Dos funciones públicas, que era ¿cuál? Index, c.index, y la otra función que teníamos era count, ¿ok? Son las dos que tenemos. Las demás son operaciones especiales que me permiten hacer sumas con el operador de suma, multiplicación con el operador de multiplicar, el por, len para determinar el tamaño, etcétera, etcétera. Pero no tiene elementos que permitan modificar ese conjunto, es decir, agregarle nuevos elementos, eliminar un elemento de esa tupla, modificar un elemento de esa tupla. Y la razón de esto es que la tupla es una estructura que en Python se denomina inmutable. Es decir, que se crea de un tamaño con un conjunto de elementos y esa no se le puede hacer ningún cambio, solo hacerle búsqueda sobre ella. Y esto normalmente se hace es que de repente para evitar un problema a nivel de programación, que de repente uno está utilizando una estructura
y por error se le ocurre uno eliminar un elemento y no, pues no está consciente de eso, pues la estructura le va a indicar que hay un error. Otra cosa es que la tuple es mucho más rápido que una lista, ya que él no requiere operaciones de eliminado y por el estilo. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos en este caso para tuplas son esos dos. Y ya aprendimos que con, con dir o con help podemos ver las funciones que están disponibles. ¿Ok? En las próximas estructuras verán otras características u otras funciones donde hay estructuras mutables, donde sí podemos agregar elementos y eliminar elementos, pero no a una tupla. ¿Ok? La tupla es inmutable. Bueno, hasta luego. Esperemos, nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.